vamos a nuestra realidad. Vamos a platicar con el director de investigación económica del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, con Francisco Lelo de la Rea. Y es que por la tercera ola de contagios que estamos viviendo aquí en México, la recuperación podría detenerse. Y bueno, volvemos al mismo asunto de sin COVID o con COVID. Obviamente con COVID es más urgente, más apremiante. Se necesita mayor inversión. El marco regulatorio en México, pues se considera por parte del CEF como excesivo e impulsa la informalidad laboral. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados Darío, Rogelio, un gusto Pues estar con ustedes y un saludo al auditorio. gracias, Francisco. El marco legal no estimula la llegada de inversión, que es quizás nuestro principal talón de Aquiles antes y después del COVID-19, ¿verdad? Sí, sí, digo, desafortunadamente hay un marco regulatorio todavía muy oneroso de cumplir, sobre todo a nivel subnacional, es decir, a nivel estatal, pero sobre todo municipal. Porque se ha habido muchos avances. México lleva una política de mejora regulatoria o de regulación, como también se le conoce, desde hace poco más de 30 años, pero la verdad es que los grandes esfuerzos se han hecho a nivel federal y sí se logró, pues como sabemos, entre estos esfuerzos pues está la apertura de sectores que antes estaban, digamos, cerrados a la inversión privada. Había otros sectores que, digamos, estaban muy regulados, y a nivel federal se ha logrado una importante regulación, pero sabemos que las empresas operan pues en las localidades donde tienen que poner sus plantas, llevar todas sus contrataciones, llevar sus construcciones de fábricas, y en los municipios, sobre todo en algunos, hay una muy pesada carga regulatoria para obtener un permiso de construcción, una licencia de uso de suelo, un funcionamiento. Son verdaderamente meses, muchos días y muchos costos, y es ahí donde el foco de la mejora regulatoria se ha tratado de, digamos, de intensificar, pero sí, México todavía padece una gran carga regulatoria, reitero, a nivel subnacional. Y eso pues frena las inversiones, digamos, ya en la realidad, porque reitero, las empresas se localizan finalmente en un municipio, y ahí es donde los trámites pues muchas veces retrasan las inversiones. Claro. Francisco, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. A partir de lo que... Rogelio, qué gusto. Gracias, Francisco. A partir de lo que nos comentas, ¿existe alguna entidad federativa que ustedes desde el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado hayan visto que esté haciendo pues algún cambio para atraer nuevas inversiones? Sí, digo, sí hay varios municipios y varios estados que sí han impreso, digamos, en sus acciones, digamos, una intención de reformar los marcos regulatorios. Tenemos ejemplo en el estado de Nuevo León. Hay ahí dos municipios que han también, digamos, llevado a cabo una reforma importante a nivel municipal para facilitar la licencia de construcción, y tenemos, digamos, algunos datos que corroboran de una espera de 3 meses al menos. Se ha reducido los tiempos a 20 días, 15 días, para construcciones menores, pero sí hay municipios que han respondido al reto de mejorar la regulación para atraer mayores niveles de inversión. Pero fíjate, curiosamente, permíteme, Darío, Rogelio, comentar, por otra parte, algunos municipios han estado elevando la carga regulatoria pues para tener fuentes de ingresos ante, digamos, muchas veces las reducciones que ha llevado a cabo la federación. Entonces, en algunos municipios también se han multiplicado los trámites, muchas veces algunos ridículos, para poder cobrar ingresos y poder suplementar, digamos, los ingresos del municipio, pero elevando la carga regulatoria, que aunque pareciera que en el corto plazo hay un beneficio al tener un ingreso por mayores trámites, pues obviamente ahuyentan la inversión productiva cuando estos trámites se van multiplicando y llega un momento en que ahogan prácticamente la inversión, ¿no? Y esto ha pasado también en otros municipios, ¿no? Entonces,
una buena parte de esta problemática, de acuerdo con lo que están observando en el CEP, se concentra en los estados, en las entidades federativas. Y sin duda en los municipios, Darío, sí, los municipios también son una fuente importante de carga regulatoria para las empresas. Y reitero, sobre todo los permisos de construcción, licencias de uso de suelo, licencias de funcionamiento y verificaciones e inspecciones, ¿no? Son en algunos municipios muy onerosos y costosas de cumplir con ellas, ¿no? Y en algunos casos, lo tengo que comentar sin duda, son, digamos, excusas para la extorsión, ¿no? Lamentablemente, Francisco. Lamentablemente. Sí, Francisco, ¿y en qué medida ahora que tenemos un nuevo secretario de Hacienda, podría darse desde el ámbito fiscal algún estímulo para poder, digamos, que generar mayor inversión productiva? Yo creo que, es una muy buena noticia. El nuevo secretario, digamos, puede generar un modelo de complementar, digamos, sobre todo la infraestructura. Fíjate, hay una variable que depende fundamentalmente de la voluntad del gobierno federal, estatal y municipal, que es el desarrollo de infraestructura. Hay una serie de proyectos ahí en conjunto con la iniciativa privada que se pueden detonar, pero también, digamos, si hay estímulos del nuevo secretario, es decir, ciertos municipios, ¿cuáles son sus prioridades en infraestructura? Digamos, infraestructura carretera o simplemente mantenimiento a las vías de comunicación. También eso es muy importante, tener suficientes recursos para darle mantenimiento a las vías de comunicación. Eso es un elemento fundamental para la competitividad y, digamos, y el desarrollo. Entonces, yo creo que el nuevo secretario de Hacienda, si pudiera, por una parte, digamos, darle fortaleza a estos proyectos que ya existen de infraestructura, que inclusive el Consejo Coordinador Empresarial tiene varios ahí, digamos, son muy importantes, pero no se han podido echar a andar. Y con el apoyo de las propias autoridades locales, es decir, ¿cuáles son tus necesidades básicas de infraestructura urgente, sea mantenimiento o el desarrollo de infraestructura básica? Yo creo que sería un gran detonante para, digamos, para todas las regiones del país, ¿no? Yo creo que esa sería una muy buena noticia para la economía si el secretario de Hacienda llegara con una propuesta de este tipo, ¿no? Pues digamos que todos estamos muy pendientes de qué es lo que va a hacer el secretario de Hacienda, que ya muchos ven como el gran salvador de pues de este gobierno, ¿no? Y no vemos realmente nada claro. Sí, la verdad es que, los primeros días ahora sí van a ser esenciales de su toma y sus mensajes, sus nuevas políticas, y esperemos que sea en pro de la inversión. Como bien lo mencionaron al principio, teníamos niveles de inversión previo a la pandemia, por razones obvias. La pandemia pues es un shock muy importante, pero niveles de 23, 22% del PIB. Ahora estamos cercanos al 20%, necesitamos recuperar los niveles de inversión, porque ese es el motor más importante, digamos, para reactivar y el crecimiento económico de un país, ¿no? Entonces, ojalá las declaraciones y acciones iniciales del secretario sean en pro de la inversión, ¿no? Efectivamente, como lo mencionas, en la parte fiscal sería muy importante y también, por supuesto, en lo que refiere a nueva inversión pública que pues sí mantiene niveles muy bajos, ¿no? Niveles históricamente bajos, cercanos al 2%, y sin duda la inversión pública es fundamental para complementar la inversión privada, ¿no? Comentaba, la inversión, digamos, básica de infraestructura general de una nación, pues depende fundamentalmente de los gobiernos, tanto federal o local. Entonces, si no hay inversión pública, pues no va a detonar mayor inversión privada, ¿no? Entonces, sí, hay que verlo como un complemento y se tienen que dar las dos, ¿no? Para lograr un desarrollo importantísimo, ¿no? De la economía. Pues Francisco Lelo de la REA, director de Investigación Económica del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, te queremos apreciar mucho que nos permitas platicar contigo esta tarde. Al contrario, Darío, Rogelio, el gusto es mío. Muchas gracias y un saludo afectuoso al auditorio. Y igualmente otro para ti, muchas gracias.